Me han dado el privilegio, tengo la bendición, la oportunidad, aunque sea con poquitos nervios, ¿verdad? Pero aquí estamos dispuestos a aprender más del Señor. Y continuamos con el tema de la misericordia y la verdad. El día de hoy nos corresponde el estudio número 6. Y este estudio bíblico basado en el libro Sabiduría para la Vida Diaria. El autor está entre nosotros, nuestro pastor. Así de que vamos a entrar al consejo de la palabra y a esta lección del día de hoy que nos corresponde. Vamos a ubicarnos entre los proverbios 20, 21 y 22. En el versículo 20, 17, Proverbios 21, 28 y 22, 9. Amén. Parece que ahí está. Como introducción tenemos que los primeros dos proverbios, es decir, Proverbios 20, 17 y 21, 28, siguen hablando de la mentira y de los testigos falsos, del daño que hacen a los demás, pero también del daño que se hacen ellos mismos, a sí mismos. Y en el tercer proverbio, el proverbio 22, 9, que nos ocupa, este tercer proverbio nos habla de la misericordia como una actitud del corazón que no depende de las posibilidades o recursos que tengamos, sino de la disposición que debe de haber en los hijos de Dios. Amén. Así de que entremos de lleno al punto número 1, que dice la falsa satisfacción de la mentira. ¿Y quiénes en algún momento no hemos estado expuestos a una mentira o a querer salir del paso por una mentira? Y este proverbio habla de que sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Esta metáfora es muy clara. La comparación de un pan es sabroso. Yo soy bien panera, a mí me encanta el pan. Y quién no, ¿verdad? Bueno, algunos se tienen que restringir y castigar por no saborear un panito, pero el pan el Señor nos los dejó para bendecirnos. Y dice que esta metáfora es muy clara en cuanto a las consecuencias que sufre la persona mentirosa. Ponga cuidado, dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. La falsedad se convierte en una forma de vida. Y habíamos puesto una imagen sobre lo que es el cascajo. El cascajo es, como diríamos, muchas piedrecitas o piedras que se desborona. Usted se imagina comer un pan muy sabroso, pero al final que tenga un sabor, como la boca será llena de cascajo. Yo me podía meditar cómo pudiera yo sentir después de morder un pan muy sabroso, sentir ese paladar, ese sabor, ese cascajo, pues truenan los dientes, ¿verdad? Lo primero sería rechazar, huir, no querer tenerlo. Y así es eso que se compara como el cascajo, es una metáfora. La falsedad se convierte en una forma de vida cuyas consecuencias las sufre no solo el que es engañado con la mentira, sino también la misma persona que hace uso de la mentira. Caerá en sus propias mentiras y disfrutará la misma falsedad de la que se jacta. Al principio, un mentiroso puede considerarse triunfador, decir, la logré, ni se dieron cuenta. Lo pude, pasé y no se dieron cuenta. Pudiera decir eso, porque obtuvo algo a cambio de su mentira. Pero con el paso del tiempo será víctima de sus propias mentiras. Una vida de falsedad
nunca produce verdadera satisfacción. Están conmigo, ¿verdad? No puede. Nosotros como hijos de Dios podemos interpretar muy claro eso. Una vida de falsedad nunca produce verdadera satisfacción, porque todo lo que se siembra se cosecha. Y esto implica en tantas maneras de nuestra vida, y me dirijo a los padres, a todas las personas, en cualquier ámbito de nuestra vida. Una vida de falsedad nunca produce verdadera satisfacción, porque todo lo que se siembra se cosecha. Y no sé si están conmigo, pero las mamás, usualmente los papás, siempre le decimos a los hijos, ¿verdad? No mienta, porque yo me lo cacho. Yo así les decía a mis hijos: cuando ustedes van, yo ya vengo, y yo sé. Y es una manera que también nos compromete a nosotros, porque si yo demando, yo tengo que dar. Si yo exijo, yo tengo que ser ese espejo para con mis hijos. Y eso, hermanos, no es solamente en la manera íntima, empieza en la casa. Pero aparte de esto, nosotros nos proyectamos como en una sociedad, como ciudadanos, como empleados, en tantas maneras. Y una vida de falsedad nunca produce verdadera satisfacción, porque lo que se siembra se cosecha. Tarde o temprano va a llegar esa recompensa. Podrá sentir placer y disfrutar en su pecado, en su mentira, pero después lo que nos indica que el premio que pensó lograr no dura, se le desmorona como un cascajo. Hace poco yo oía una experiencia de una remodelación de una casa. Eso no es aquí en Estados Unidos, pero qué decepcionante, alguien que le confió una construcción y la mentira sale. Esa casa la están ahorita haciéndole remodelaciones. Y una de las paredes era precisamente eso, un cascajo. Y yo decía, le quiero enseñar la foto a mi pastor, porque pues él es arquitecto, que diría: ¿cómo yo no concibo cómo esa pared se sostuvo? Pero llegó el día que salió a la luz. Y es como lo que decimos, no sé si me entienden este concepto, un ripio, un residuo de otra construcción, que yo digo que dio más trabajo el hecho de poder juntar todo eso para querer hacer una pared y quedarse con el dinero del material que debió haber invertido. Entonces es verídico, esto es en la vida práctica, es muy cierto. Tarde o temprano la mentira va a lucir hasta que la verdad no llegue. El pan de mentira es el pan de la impiedad, y este es el pecado o maldad. Al principio, obtener algo con mentira o un acto deshonesto puede parecer agradable, fácil, atractivo, porque satisface deseos momentáneos o rebeliones haciendo que parezcan dulces. El mal y el engaño brindan un placer, pero ese placer es temporal. Termina trayendo dolor, amargura, desilusión. Lo que en un principio parecía placentero se convierte en doloroso. Aquí vemos la infidelidad, por ejemplo, el uso de que un día alguien empezó a probar una droga y lo sintió muy sabroso, pero al final se vuelve dependiente, se vuelve destruyendo su propio cuerpo. Es triste ver cómo la droga se revela hasta en la sonrisa, porque la droga carcome los dientes, acaba con las encías. Ahí se revela que lo que un día o aparentemente puede ser un placer, viene a destrucción. Y eso es lo que hace Satanás, el padre de las mentiras. La persona que se deleita con la mentira tiende al padre de la mentira, pero hemos cantado, dice que tiemblan esos demonios cuando se levanta el nombre del Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que edificar nuestras vidas en la verdad que es Cristo Jesús. Satanás no tiene palabra de vida, su reino es reino de muerte. Así es el sabor del pan de la impiedad. Al inicio está muy sabroso,
pero después traerá sabor a arena, un sabor como ese cascajo que vimos, ese montón de piedrecitas. Y ponga esa ilustración, siempre recuérdese de esto, yo no creo que lo voy a olvidar. Yo no me puedo imaginar estar masticando cascajo, masticando arena, después de haber mordido algo sabroso. La esencia de la mentira entonces es el engaño. Nosotros sabemos que Satanás es experto en eso, en engañar. Pero nosotros los cristianos, antes de buscar beneficios, debemos hablar la verdad. Ser honestos, examinar nuestra vida sin engañar, porque lo que hoy se oculta saldrá a la luz. En Dios no cabe la mentira, porque Él es la verdad. El hombre sin Dios se deleita en la mentira, pero el Hijo de Dios honra a Dios caminando en sus mandamientos, en su sabiduría, porque Él le dará la recompensa. No necesitamos ir a probar ese pan que se va a convertir en cascajo, porque nosotros dependemos de Dios y nuestra vida tiene que ser una vida de contentamiento, una vida de satisfacción plena, una vida que dependa de mantener la comunión con Dios. Y cuando uno mantiene la comunión como hijo de Dios, un corazón satisfecho, agradecido, ¿qué va a andar buscando? No va a andar buscando nada porque está agradecido, está pleno. Los creyentes deben ser personas en las que el mundo pueda confiar. Nosotros como hijos de Dios ya no necesitamos cartas de referencia porque somos cartas abiertas. Y donde quiera que estemos, donde quiera que implique lo que hagamos, a ustedes niños en la escuela, con sus maestros, a nosotros padres, como esposas, como esposos, en todo implica el tener una vida honesta, íntegra, porque eso es lo que satisface a Dios. ¿Cómo vamos a agradar nosotros a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo? Así como cuando nuestros hijos traen un buen grado y nosotros nos llenamos de orgullo, ¿verdad? Nos sentimos el otro día había un hermano aquí, no sé dónde está, pero me estaba contando de los premios de su niña y le digo, hoy anda papagayo. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos que nuestros hijos sobresalen, lograron una meta, pues estamos que no cabemos, ¿verdad? Lo disfrutamos. ¿Cuánto más el Señor, hermanos? Cuando nosotros estamos tal vez en un problema que fuera fácil, caer, hacer algo deshonesto para salir de eso. Pero si nosotros sabemos que el Señor tiene un propósito perfecto, un plan divino para nuestras vidas y no nos va a dejar padecer, aunque no miremos la salida. Y hay unos versículos con los que yo meditaba también en apoyo a este estudio que prepara nuestro pastor, y dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y aplica en eso. ¿Cómo el Señor se sentirá cada vez que nosotros rechazamos una obra del maligno? Hay contentamiento. Uno de los niños en mi clase, aquí en la clase de escuela dominical, me decía: hermana Ruth, pero dime, ¿cómo son los ojos de Jesús? ¿Cómo se ríe Él? ¿Cómo es su pelo? ¿Cómo es su cara? Y ese día a mí de verdad tocó mi corazón de una manera tan plena que me doy cuenta la inocencia de un niño, el estar pegado su corazoncito a Dios, cuanto más nosotros, porque así el Señor está con contentamiento cuando nosotros le obedecemos. Otro versículo dice: dejen de mentirse unos a otros, y tengo la Nueva Versión Internacional. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Esto reflejando la imagen del Creador en la vida diaria. Nosotros ya venimos de un viejo hombre y ese viejo hombre no debe habitar. Es como volvernos a poner, enseñamos en las clases del discipulado, ¿verdad? Un parche, un remiendo, un pedazo de tela en una nueva
no cabe, no puede ser uno viejo en una nueva porque se despega, no va a estar seguro. Y así espera el Señor, que nosotros nos despojemos de ese viejo hombre, de todos esos malos hábitos que traíamos antes, caminábamos a la deriva, pero ahora que conocemos la verdad, porque Jesucristo es la verdad, tenemos que caminar como hijos de luz. Otro versículo dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Este es Proverbios 10:32. Los justos son portadores de sabiduría. ¿Están conmigo? Sí. Mientras que los impíos difunden maldad y serán silenciados o serán castigados. Hay 6 cosas que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 6, 16, 19, que aborrece Jehová. Y aún dice, 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios odia tanto la maldad como a los malvados. Y se da cuenta en este proverbio, cuando le ponemos atención, hay ojos, hay lengua, hay manos, hay corazón y hay pies. Que nosotros tenemos eso, poseemos, ¿verdad? El Señor aborrece esas cosas. Por eso dice que Él aborrece la lengua mentirosa. Y la Biblia, hermanos, nos habla de, así como nos trae a santidad en todo el recorrido de su palabra, también nos cuenta de tantas cosas, de gente que no supo oír la voz de Dios, que no supo obedecer a Dios. Cuando hablamos de la mentira, podemos recordar a Ananías y Zafira, que mintieron, ¿verdad? Para no llevar la ofrenda al templo. De Caín, me mató a su hermano y después no sabía contestar. Como un José fue involucrado por una mentira que él se guardó para el Señor. La mentira busca lo incorrecto. Y me llamaba la atención que el domingo pasado nuestro pastor compartía de un ciclista, decía que había ganado 7 victorias y cómo las había perdido también. ¿Por qué? Porque no fue íntegro, no fue honesto. Había usado algunas, me imagino que haber sido esteroides o algo para poder ganar. El Señor quiere que nosotros corramos la carrera de la fe de la manera íntegra, de la manera como agradamos una vida con sabiduría. Una mentira, hermanos, encadena más mentira. Y yo me acuerdo de mi abuelito era creyente también, pero a veces se ponía como filósofo. Y yo me recuerdo que una vez nos estaba contando con mi hermana que habían 2 hombres y uno le dice al otro: ¿puedes ver las hormigas que están en aquella montaña? Y el otro le contesta y le dice: no las miro, pero oigo sus pasos. Entonces mi abuelito nos decía: así son los mentirosos, inventan, encadenan, traen una mentira, otra mentira. Yo no sé si él se lo inventó o lo oyó en algún lugar, pero a mí se me quedó para toda mi vida. Decía yo: ¿cómo va a ir los pasos de una hormiga? Si nosotros lo oímos. Así de hermanos, perdón. En realidad una mentira encadena otra mentira. Y si nosotros andamos con gente mentirosa, no nos va a traer nada bueno. Indudablemente que vamos a perder nuestro tiempo. Y yo en mi caminar como creyente me doy cuenta que a veces uno se esfuerza por traer a alguien a Cristo y esa persona es sensible, pero hay otros que no quieren nada y contestan mal o se burlan, se mofan, y en realidad es perder el tiempo, porque yo digo, bueno, Dios tratará con esta persona, pero antes de que a mí se me pase algo, mejor me hago a un lado. Y tenemos que tener cuidado hasta con quién caminamos. En un documental que estaba viendo el otro día sobre investigaciones legales,
hablaban de una mujer que había estado deshabilitada porque se había lastimado la espalda, y la mujer metió una demanda, ganó la demanda y sacó mucho dinero. Pero a alguien se le ocurre subir una foto a las redes sociales de que esta mujer andaba con su familia en una montaña rusa. Y supuestamente le acababan de pagar la demanda. Y eso me ponía yo a pensar. Dije, bueno, quién sabe si lograba tener el dinero porque lo tenía que devolver. Aparte de eso, es una felonía. El mentir ante una situación jurídica se convierte en una felonía para toda la vida, aquí en la tierra y en el cielo. Eso no se puede quitar, ya no es elegible para muchas cosas. Ya ven, cuando hemos llenado alguna aplicación o algo, ahí dice que si usted tiene felonías, y más vale que diga sí o no, porque de todas maneras van a aparecer. Y esas son las cosas que uno tiene que tener cuidado. Y me llamaba la atención eso, porque yo me ponía a pensar que esta mujer disfrutó de su mentira y de su dinero hasta que se le cayó y se vino. Así como esa montaña rusa donde andaba, que no podía haber andado porque ella estaba operada y supuestamente que estaba lastimada y muchas cosas, no tenía por qué andar ahí, y la demanda indudablemente que la tenía que devolver. También me puse a leer sobre el detector de mentiras, el polígrafo, y algo que llamó mi atención, dice que ese detector de mentiras es un dispositivo que se pone en el cuerpo y que mide la respiración, la sudoración del cuerpo y el ritmo cardíaco. Pero aquí lo importante es que tiene que ver en el corazón. Cuando esas personas están expuestas a un polígrafo, hacen preguntas que van a generar una reacción, y dice que cuando hay una reacción de mentira, fíjense cómo ponga cuidado en esto, cómo la mentira tiene que ver, es tan evidente hasta en el cuerpo, porque dice que hay una reacción en el corazón, en la sudoración y también en el ritmo cardíaco. ¿Y esto por qué? Porque se genera elevación en la adrenalina y en el cortisol. O sea, es evidente que un mentiroso tiene un efecto interno también. Pero pasemos al segundo punto que nos ocupa. Dice, los que quedan atrapados en el falso testimonio. Proverbios 21-28 dice que el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. La primera parte de este proverbio habla claramente del riesgo que supone a una persona actuar como testigo falso. El hecho de ser testigo falso es algo más serio que decir alguna mentira o falsedad. Hemos escalado ahora de la mentira a un testigo falso, pues lo hace bajo juramento, lo cual significa que asume todas las responsabilidades y consecuencias que su testimonio traiga. Y recordaba como hermano Guillermo nos decía hace unos días, ¿verdad? Él parecía ahí el juez. ¿Jura usted decir toda la verdad? Dice, y nada más que la verdad y solo la verdad. Pues eso implica, un testigo implica eso, que está bajo juramento. Asume las responsabilidades y las consecuencias que su testimonio traiga, por lo cual es evidente que su proceder lo llevará a la destrucción. La segunda parte de este proverbio, sin embargo, es una de las frases más difíciles de discernir, porque en cuanto no hay claridad ni a quién se refiere ni a qué dicho. Lo repito, el testigo mentiroso perecerá. Esa es la primera parte. Mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Algunos comentaristas entienden que se refiere a un hombre que oye la verdad que viene de Dios, y que eso lo hace testificar con la verdad. Otros, en cambio,
Piensan que se refiere al que escucha o le pone oído al que da el falso testimonio y queda atrapado en ello, o sea, queda atrapado en el dicho o la mentira del testigo falso. Esta segunda interpretación, a juicio de nuestro pastor, que es el autor del libro que estamos estudiando con apoyo de la palabra también, es más congruente con el proverbio general. La persona que atiende, que pone oído al que da falso testimonio, también queda atrapado en ello. Un testigo es una persona que ha presenciado, así que es muy delicado decir yo lo vi, yo lo oí, yo estaba ahí. O algunas veces hasta se oye, yo sentí, ¿verdad? Yo sentí como que quería decir esto. Todas esas cosas implican para ser un testigo, pero un testigo falso va a tener también implicaciones. Tiene que, aportando así una prueba, dice que un testigo es llamado a declarar ante un tribunal para confirmar o refutar ciertas afirmaciones, aportando así una prueba fundamental para la resolución de un caso. Su declaración o testimonio debe basarse en lo que vio, en lo que oyó o lo que percibió por sí mismo. Y tiene la obligación de decir la verdad para garantizar la integridad. O sea, implica mucho un testigo. Pero ahora un testigo falso, las mentiras de un testigo falso vienen de un corazón pecaminoso. Y esto lo podemos apoyarnos en San Mateo 15, 19, que dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, ¿de dónde salen? Del corazón. Esas son las mentiras de un falso testigo. Un testigo falso, entonces, ante una corte, una autoridad judicial, declara mentiras con intención de engañar, lo cual es un delito conocido como falso testimonio. Hoy en día ya vemos que hay muchas maneras que ese testigo falso pueda ser confrontado, ¿verdad? Gracias a Dios damos porque también la tecnología también puede apoyar, aunque puedan montar cualquier imagen con, ¿cómo es que se llama esto? Con la inteligencia artificial, cualquier cosa. Pero un calumniador, alguien que atestigue falsamente, va a tener su recompensa, tanto en la tierra como en los cielos. Y damos gloria a Dios también porque esos recursos que hay de descarar, de revelar a un testigo falso, como el ADN, como tantas cosas que ahora se investigan, hasta cada uno de nosotros tenemos nuestra dentadura, nuestras encías no son las mismas de nadie. Dios nos hizo únicos, no se repiten. Y son cosas de que son del diseño del Señor. Así de que siempre un testigo falso va a recibir su recompensa, va a lucir hasta donde pueda. Pero hay que tener cuidado, hermanos, de oír a un testigo falso. Un testigo falso trabaja junto al enemigo, a las acechanzas del enemigo. Hasta puede provocar una división, un divorcio, desintegrar una familia. Por eso nosotros tenemos siempre que depender de Dios, discernir el plan del enemigo. Proverbios 19:5 dice que el testigo falso no quedará sin castigo y el que dice mentiras no escapará. Este versículo advierte que las mentiras y el perjurio no quedan impunes. La persona que miente enfrentará las consecuencias de sus actos. La calumnia es una acusación falsa para causar daño. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia condena la calumnia.
En los estudios anteriores los hermanos explicaban cómo desde el tiempo de que el pueblo de Israel se formó, ya para poder atestiguar tenían que haber testigos, porque la falsedad tiene consecuencias. Mentir o dar un testimonio falso es una acción que atrae un castigo, aunque no sea inmediato, va a llegar. Otro versículo dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así de que cualquier testigo falso que se crea que lo ha podido avanzar, que sepa y tenga claro que va a recibir su recompensa, porque lo dice la palabra de Dios. Hay recompensa eterna para el mentiroso y ese es el lago del fuego. Jesús también estuvo expuesto a testigos falsos. Dice que en Mateo 26, 59, 60, dice que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio para el Hijo de Dios contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Gloria a Dios. También recordaba yo que hace unos días meditábamos en un pasaje en Primera de Reyes 21, cuando habla de Acab y la viña de Nabot. ¿Se recuerdan de que Acab quería forzosamente que Nabot le vendiera la viña y él se rehúsa a no venderlo porque era la herencia de sus padres? Y dice, ¿cómo voy a vender yo la herencia de mis padres? Pero hay una mujer arpía que maquina mentiras y busca testigos falsos. Y vemos acá que Nabot murió apedreado. ¿Por qué? Por testigos falsos. Pero más adelante la Biblia confirma que tanto Acab como Jezabel recibieron su recompensa. Dice que fueron muertos y lamidos por perros. No se quedó eso de que hicieron injustamente. Y habrá muchas inocentes, probablemente seguro que hay gente inocente. ¿Cuántas veces no vemos, verdad? Oímos en las noticias que estuvo tantos años y al fin se descubrió. Le robaron tiempo en la sociedad, en la familia a esa persona, le robaron el poder realizarse de muchas maneras, pero llegó la recompensa. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre estar alertas, porque ¿quién es el mayor falso que quiere destruir nuestras vidas? Pues es el enemigo. Y tenemos que estar siempre viviendo una vida de integridad, una vida de comunión, una vida honesta, una vida con contentamiento. Aunque no poseamos riquezas, no tengamos bienes materiales, eso aquí se va a quedar, hermanos. Pero lo más precioso, que aquí empieza el reino de los cielos y nosotros tenemos que depender siempre del Señor. Una vida con contentamiento. Y el tercer punto de este estudio dice, quien tiene discernimiento para ver la necesidad será bendito. Lo dice Proverbios 22:9 y habla, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Vuelvo a leer, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Proverbios 22:9. Y eso es un proverbio muy precioso, muy evidente, debe de ser en la vida de un creyente. Ser generoso, tener una alma generosa viene de una alma agradecida, de una alma que espiritualmente tiene salud interior, tiene sus ojos con el Creador, sabe de quién depende porque pone el ojo misericordioso, dice que será bendito. Cuando nosotros somos sensibles al dolor ajeno, al indigente, nosotros estamos teniendo misericordia y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Dice que este proverbio nos presenta una característica
que identifica a los misericordiosos, y es el hecho de que el misericordioso anda buscando a quien ayudar y no está esperando que los necesitados lo vengan a buscar. El domingo tuvimos una reflexión preciosa, la prédica está fresca de nuestro pastor y ese es un principio bíblico, un principio de la economía de Dios. Si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que empezar por ser generosos. De esta manera nos reitera las bondades que se evidencian en una persona de espíritu compasivo, lo cual se ha mencionado en proverbios anteriores. Sin embargo, nos muestra una novedad, y es que el que es misericordioso no está esperando que el necesitado venga a buscarlo, sino que anda a la expectativa de ver la necesidad de los demás para ser útil y oportuno con ellos. Y yo entiendo aquí, no es como que andemos a ver dónde ayudo, ¿verdad? ¿Dónde puedo dar? No, ya ese ojo misericordioso está sensible, está alerta, está dispuesto, tiene un corazón que se niega a sí mismo, ¿verdad? Y damos lugar a poder traer alivio, contentamiento a otra persona. El hecho de desprendernos, tal vez a veces de lo que nos tiene cómodo, eso solamente lo puede hacer un corazón, una alma generosa. La persona misericordiosa, esta parte me gusta, ponga cuidado, dice: la persona misericordiosa no es teórica, sino es práctica. ¿Cuántos de aquí les gusta ser prácticos? A mí me gusta ser más práctica. Y eso cuando lo estaba leyendo, digo, bueno, nuestro pastor sí nos lo pone bien clarito. No hay más aquí, no hay duda a querer interpretar más, que dice que la persona misericordiosa no es teórica, sino es práctica. Porque la bondad la tiene en el corazón, no en la mente, ni en los recursos que tenga. Pues la compasión no depende de la cantidad de recursos que tengamos, sino de la bondad que tengamos en nuestro corazón, ¿verdad? No es el hecho de retener, de decir me va a hacer falta, me voy a quedar sin nada y que si mañana no tengo. No, si es práctico y no es teórico, se desprende, da, suelta. El creyente debe ser proactivo en su generosidad, pues la necesidad nos rodea todo el tiempo. Siempre va a haber oportunidad de ayudar a alguien. Siempre hay un necesitado, hermanos. Y es mejor que cuando tenga la oportunidad lo haga yo, porque mañana no sabemos. A veces dice uno, ¿cómo es posible? Lo tuve enfrente, pude haber ayudado, pude haber cambiado su tristeza, pude haberle dado confort, y ahora ya no puedo. O ya no miro a esa persona a uno. En todo momento tenemos que tener ese sentir proactivo de estar dispuestos a ayudar, porque siempre va a haber necesidad que nos va a rodear. Los creyentes somos bendecidos de Dios, y lo que damos es lo que de Dios hemos recibido para que podamos bendecir a otros que están en necesidad. No hacemos algo sobrenatural, Dios nos ha dado ya. Por eso Él ha proveído antes para que nosotros podamos dar. Y siempre, hermanos, en este país yo miro qué abundancia, cuántas maneras uno tiene en distintas formas de poder ayudar. Siempre va a haber una oportunidad de poder ayudar. Y no olvidemos los tiempos atrás que dejamos, ¿verdad? Porque siempre hay necesitados, nos lo dice la palabra del Señor en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Está fresco, esta reflexión la tuvimos el domingo. Es el principio de la economía de Dios, que debemos ayudar al necesitado. Otro versículo en Proverbios 11:24-25 dice que hay quienes reparten y les es añadido, mas
o sea, se les añade más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La que leíamos hoy, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hay bendición para repartir de lo que Dios nos ha dado. Amar a Dios es amar al necesitado. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si vivimos con apáticos al dolor ajeno, si vivimos ignorando o dejando de ser sensibles a ayudar al necesitado. De todas maneras, siempre va a haber una forma. El que quiere ayudar, hermanos, y el que tiene un corazón generoso, busca la manera de cómo hacerlo. Va a ingeniárselas, como dice nos dice aquí el estudio, ¿verdad? Que el creyente debe ser proactivo, estar preparado, estar listo desde antes. Otro de los versículos en 2 Corintios 9:10 dice que y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando damos a los necesitados, invertimos en el reino de los cielos. Dios nos vuelve a bendecir para seguir ayudando. Habrá cosecha de bendiciones. Y gloria a Dios porque estamos en una iglesia que invierte, que ayuda a los misioneros, que ayuda a los niños que tienen hambre, y no solo un hambre físico, sino un hambre espiritual. Algún día esos niños como adultos van a contarnos muchas historias de cómo sus estomaguitos fueron saciados, y tal vez nosotros ya estemos mucho más adultos, pero habrá una satisfacción en el reino de los cielos para nosotros. Habremos invertido bien y demos gracias a Dios porque esta es una iglesia que tiene esa visión de cubrir más allá, de ir más allá, no quedarnos acá nada más entre cuatro paredes y estar muy cómodos. Eso es ser proactivo, estar listos para tener ese amor a los necesitados. Invertimos en el reino del Señor cuando le damos a los necesitados, y usted no se va a quedar sin nada, ni yo nunca nos va a faltar, hermanos. Vemos el gozo con que desde que estamos con los proyectos de compasión, yo me gozo cuando oigo esas oraciones en mi célula de la dedicación de las ofrendas, sabiendo que no podemos ir hasta allá, pero nuestras ofrendas llegarán, saciarán hambre y podrán también aportar a otros, porque hay personas que están trabajando con estos niños que son bendecidas, que también están en ese mismo sentir. Así que démosle gracias al Señor, porque nuestra vida es una inversión desde acá en la tierra. Desde aquí empieza el reino de los cielos para poder tener la heredad eterna. En conclusión, la Biblia nos enseña que la misericordia no es una virtud de los que tienen recursos para ayudar, sino de los que tienen un corazón sensible para brindarse hacia los necesitados. Así que sigamos queriendo ser sensibles, porque no es algo que nos pida en grande el Señor, sino se nos es impuesta. El Señor espera de nosotros que nosotros vamos a ser bienaventurados si lo hacemos con uno de estos pequeñitos, dice su palabra. Vamos a orar, hermanos, y damos gracias a Dios por esta palabra. Bendito Dios.